A comienzos del siglo XIX, Europa cambia. Las revoluciones transforman los países. Las ciudades crecen. Las ideas sobre libertad se expanden. Los artistas empiezan a creer que el arte debe expresar algo muy profundo. Los sentimientos humanos. Y la música se convierte en el lenguaje perfecto para hacerlo. Durante el clasicismo, la música buscaba equilibrio. Mozart y Haydn escribían obras elegantes, claras y perfectamente ordenadas. Pero ahora los compositores quieren emocionar, quieren sorprender y conmover. La música romántica quiere contar historias del alma. Un compositor se convierte en el puente entre dos mundos. Ludwig van Beethoven. Sus sinfonías son más largas, más intensas, más dramáticas. La música ya no es solo entretenimiento. Ahora puede ser heroica, trágica y profundamente humana. Durante el romanticismo, la orquesta empieza a crecer. Más violines, más metales, más percusión. Los compositores buscan sonidos cada vez más poderosos. La orquesta se convierte en un universo lleno de colores. También aparecen nuevos instrumentos. La tuba aporta graves profundos. El contrafagot refuerza los sonidos más oscuros de la orquesta. El corno inglés añade un color melancólico. Y en el siglo XIX aparece un instrumento completamente nuevo: el saxofón. Los instrumentos de viento ganan protagonismo. Clarinete, trompa, flauta y trombón empiezan a tener melodías importantes. La orquesta se vuelve más rica, más expresiva, más emocionante. El público comienza a admirar algo nuevo: los virtuosos, músicos capaces de tocar con una velocidad y dificultad extraordinarias. Los conciertos se llenan para verlos, porque estos intérpretes parecen capaces de hacer lo imposible. Uno de los más famosos fue Niccolò Paganini. Su forma de tocar el violín era tan increíble que muchos pensaban que tenía poderes sobrenaturales. Saltos imposibles, velocidad vertiginosa. Paganini convirtió al violinista en una auténtica estrella. Si Paganini revolucionó el violín, Franz Liszt hizo lo mismo con el piano. Sus conciertos provocaban auténticas locuras entre el público. A este fenómeno se le llamó incluso listomanía. El piano se convierte en un instrumento capaz de sonar como una orquesta entera. Pero el piano también podía ser íntimo, delicado, poético. Eso lo demostró Frédéric Chopin. Sus nocturnos y preludios parecen susurrar emociones directamente al corazón. Para Robert Schumann, la música era casi un diario personal. Sus obras están llenas de sueños, fantasías y personajes imaginarios. La música romántica se vuelve profundamente personal. Entre los grandes músicos del romanticismo también destaca una figura extraordinaria: Clara Schumann. Pianista brillante, compositora y una de las grandes intérpretes de su tiempo. Su talento ayudó a llevar la música romántica por toda Europa. Johannes Brahms siguió un camino especial. Su música combina la emoción romántica con la solidez de las formas clásicas. Miraba hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado. Con Héctor Berlioz, la orquesta alcanza un nuevo nivel. En su Sinfonía Fantástica, la música cuenta una historia completa. Un artista enamorado, obsesionado y atormentado. La música empieza a narrar historias sin palabras.
Esto se llama música programática. Música que describe algo. Un paisaje. Un personaje. Una historia. La orquesta se convierte en un narrador invisible. En Bohemia, Bedřich Smetana compone una obra muy especial. El Moldava. La música sigue el curso de un río que atraviesa montañas, bosques y ciudades. La orquesta pinta un paisaje. Solo con sonido. En Rusia, Piotr Ilich Tchaikovsky llena la música de emoción. Sus ballets, conciertos y sinfonías conmueven a millones de personas. Su música puede ser delicada o profundamente dramática. Antonín Dvořák lleva el sonido de su tierra al mundo. Sus melodías se inspiran en la música popular. Canciones, danzas y ritmos tradicionales. La música romántica también celebra la identidad de cada país. A esto se le llama nacionalismo musical. Muchos compositores comienzan a inspirarse en la cultura de su propio pueblo. La música se convierte también en una forma de expresar la identidad de una nación. Mientras tanto, en los teatros de Europa la ópera vive una edad de oro. Las historias se vuelven más intensas, más dramáticas, más apasionadas. En Italia, Giuseppe Verdi conquista al público. Sus óperas están llenas de emoción y melodías inolvidables. Rigoletto, La Traviata, Aida. El público sale del teatro cantando sus músicas. Pero en Alemania, Richard Wagner quiere cambiarlo todo. Sus óperas son gigantescas, con orquestas enormes, mitología, drama y música continua. Wagner convierte la ópera en un espectáculo épico. Durante el romanticismo, las sinfonías se vuelven cada vez más grandes, más largas, más complejas. La orquesta puede susurrar suavemente o estallar como una tormenta. Al final del romanticismo aparece Gustav Mahler. Sus sinfonías son enormes. Algunas necesitan más de 100 músicos. Mahler decía: la sinfonía debe contener el mundo entero. Pero a comienzos del siglo XX, la música empieza a cambiar otra vez. Los compositores buscan nuevos sonidos, nuevas ideas, nuevas formas de expresar la emoción. Durante el siglo XIX, la música aprendió algo extraordinario. Aprendió a hablar directamente al corazón. Porque el romanticismo nos recordó una cosa muy importante. La música no solo se escucha, también se siente.